Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Ponte Shush en Matemáticas. Espera un momento, ¿te estás preguntando dónde me encuentro? ¿Ya me ubicaste? ¿Todavía no? Jijijijiji, ¡sorpresa! Aquí estoy. Ahora sí, bienvenido al canal de Ponte Shush en Matemáticas. Comenzamos. Adivinen cuál es el tema de hoy. Volumen de prismas y el cubo. Así que vamos a ponernos shush. Bien, vamos a comenzar. Para poder hablar de volumen, primero tenemos que reconocer a la longitud y el área. Y esto lo hacemos para poder reconocer que estamos hablando de varias dimensiones. Como por ejemplo, en longitud podemos apreciar que se trata de una medida lineal, por lo tanto estamos hablando de una dimensión, ¿sí? En área podemos apreciar que tenemos aquí dos medidas, una aquí que es un largo y aquí que es un ancho, ¿sí? Como aquí tenemos un largo, como en el caso anterior, de una longitud, pero también tenemos un ancho, aquí tenemos un relleno que se le conoce como área. Entonces estamos hablando aquí prácticamente de dos dimensiones, cuando tenemos un largo y un ancho. En el caso del volumen podemos ver que tiene un largo, tiene un ancho y tiene una altura o una profundidad. Entonces aquí tenemos un largo, el ancho, por lo tanto aquí también tiene la base tiene un área, y al tener altura, profundidad, se está generando un espacio aquí, un espacio que está ocupando este cuerpo de aquí, este cuerpo geométrico. Por lo tanto, ese espacio que ocupa este cuerpo en tres dimensiones es lo que conocemos como volumen. Vamos a recapitular todo. En cuanto a longitud, estamos hablando de una medida de largo, ¿sí? Estamos hablando de una dimensión. En área estamos hablando de dos dimensiones, tenemos un largo y un ancho, un relleno. Y en cuanto al volumen, tenemos aquí un largo, un ancho y una profundidad y una altura, y aquí tenemos un espacio para el que ocupa este cuerpo. Entonces, primera dimensión, segunda dimensión, dos dimensiones, largo, largo y ancho, largo, ancho y altura o profundidad. Si tuviéramos unidades de medidas, por ejemplo, estuviéramos trabajando con centímetros, las tres magnitudes, en el caso de la longitud, lo que mida esta línea, este largo, sería representado con centímetros. En el caso del área, como aquí tenemos un largo y un ancho, sería representado con centímetros cuadrados. Y en el caso del volumen, como tenemos largo, ancho y altura, profundidad, serían centímetros cúbicos. Y ahí estaría representando prácticamente en los exponentes lo que viene siendo las dimensiones. Porque como podemos apreciar, aquí tiene un exponente 3 que me está indicando las tres dimensiones, el exponente 2 que me está indicando las dos dimensiones, y aquí, como no tiene exponente, reconocemos que es 1. Por si no tiene exponente, recordemos que es 1. Entonces ahí me está representando la primera dimensión. Longitud, área y volumen. Largo, largo y ancho, largo, ancho y altura o profundidad. Pero ahora prácticamente nos quedamos para analizar lo que viene siendo el cubo, ¿sí? Vamos a ver cómo calcular el volumen, ¿sí? El espacio que ocupa este cuerpo geométrico. Para empezar, cuando nosotros trabajamos con una longitud y queremos saber cuánto mide de un punto a otro, pues prácticamente podremos tomar cualquier instrumento de medición y medir de este punto a este punto. Por ejemplo, puedes tomar una regla, un metro, cualquiera que tenga una unidad de medida. Y podemos ver que aquí, por ejemplo, vamos a manejar centímetros. Tenemos 1, 2, 3, 4 centímetros, lo cual está representado aquí, y vemos que aquí se trata prácticamente de un largo, es una dimensión y solamente es medirlo. Ahora pasamos al área y podemos ver que aquí prácticamente estamos tomando la misma unidad de medida que con el largo de la longitud, y vemos que aquí prácticamente estamos abordando que ya calculamos lo que viene siendo esta distancia, que sería el largo si solamente fuera una dimensión, pero aquí prácticamente tenemos lo que viene siendo otra dimensión. Entonces aquí tenemos un largo y tenemos un ancho. Entonces, ¿por qué se calcula multiplicando el largo por el ancho? ¿Qué dato me está dando la multiplicación, o qué está surgiendo de multiplicar el largo por el ancho, es decir, estas dos dimensiones, para que me dé el área? ¿Por qué eso me representa el relleno? Si en el caso de aquí partimos del ejemplo anterior, que vimos que la longitud medía 4 centímetros y suponemos que el ancho también, bueno, aquí viene siendo lo mismo, mide 4 centímetros, ¿por qué la multiplicación, que era la pregunta anterior, me está representando de estas dos dimensiones el relleno, es decir, el área de esta figura? Porque podemos apreciar aquí que prácticamente aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí 1, 2, 3, 4. Si yo multiplico 4 por 4 me estaría dando 16. Pero ese 16, ¿qué me representa? Fíjense bien, prácticamente es por cada una de estas unidades de esta medida de lo que viene siendo el largo de la longitud,
me está dando otras 4 unidades del ancho. Por cada unidad de la longitud o el largo me está dando 4 más del ancho para cada uno de los casos. Entonces, si por cada uno de estas unidades del largo me está dando otros 4, sería 4 por 4 de cada uno, me estaría dando 16 cuadritos en total. Vamos a contarlos rápidamente. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí tenemos 16 cuadritos, que eso me está representando el área, prácticamente el relleno de lo que viene siendo esta figura. Y lo representamos prácticamente con unidades cuadráticas, que me está indicando prácticamente las dos dimensiones. Ahora pasamos al volumen, y como podemos apreciar, prácticamente aquí ya tenemos los mismos, las mismas medidas. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos lo que viene siendo el largo. Vemos aquí que son las 4 unidades, y aquí también tenemos el ancho. Tenemos 1, 2, 3, 4 unidades, largo y ancho. Y vimos también que en el caso del área, multiplicamos los 4 centímetros de largo por los 4 centímetros del ancho y nos daba 16 centímetros cuadrados. Que corresponde a los 16 cuadritos que tengo aquí, que forman parte del relleno. Es más bien el relleno de lo que viene siendo el área de esta base. Que digamos que una base del cubo viene siendo cuadrada, pero aquí tiene un efecto visual. Entonces, ¿por qué partimos de una longitud y luego de un área de lo que viene siendo este cubo? Porque prácticamente es como construir un edificio. Antes de que tú construyas todo lo demás, primero tienes que delimitar el área donde tú lo vas a construir. Entonces, ya que tenemos el área donde se va a construir, ahora sí, le agregamos lo que viene siendo la otra dimensión, la tercera dimensión, que viene siendo la altura. Y vemos aquí que tenemos las 1, 2, 3, las 4 unidades, por lo tanto serían aquí 4 centímetros. Entonces, sobre estos 16 centímetros cuadrados, prácticamente voy a construir 4 niveles de centímetros más, es decir, 4 bloques de 16 cuadritos cada uno. Para que me entiendas mejor, me voy a apoyar en este cubo Rubik. Como puedes apreciar, prácticamente aquí en la imagen anterior podemos apreciar que ya calculamos 4 por 4, 16 centímetros cuadrados, es decir que tenemos 16 cuadritos. Podemos contarlos aquí, podemos apreciarlo en el cubo: 1, 2, 3, 4, y aquí hay otros 4 son 8, y aquí hay otros 4 son 12, y aquí hay otros 4 son 16. Entonces prácticamente este primer bloque tendría 16, y vemos que aquí hay 1, 2, 3 bloques más, y vemos que tienen el mismo tamaño que este bloque de aquí. Entonces estos bloques de aquí arriba tienen lo que viene siendo 16 cubitos cada uno, como este de aquí abajo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 bloques de 16. ¿Cuánto sería eso? Vamos a sacarlo. Mi primer bloque tiene 16, más 16 del segundo bloque son 32, más 16 del tercer bloque son 48, y más 16, como podemos apreciar aquí, del último bloque son 64. Y teniendo estas tres dimensiones, ¿qué operación puedo hacer para obtener ese mismo número que me dio y que me está representando el volumen de todo este cubo? Efectivamente, se trata de multiplicar las dimensiones. Tengo aquí el largo, que es 4, por 4 del ancho, que me está dando 16, los 16 centímetros del área, que podemos ver aquí en esta cara, que es lo mismo que está en la parte de abajo, por los 4 centímetros de altura o profundidad, me está dando lo que viene siendo el volumen, que representa los cubitos que tenemos aquí, 64 cubitos, es decir, 64 centímetros cúbicos. Entonces aquí prácticamente hay que multiplicar las tres dimensiones del cubo para obtener lo que viene siendo su volumen: largo por ancho por su altura, que aquí, como viene siendo la misma medida, sería lo mismo que decir lado por lado por lado, porque bien los lados miden exactamente lo mismo en un cubo. Y como los lados están multiplicando por sí mismos 3 veces, es lo mismo que decir que el volumen es igual al lado al cubo. O también se podría obtener calculando lo que viene siendo el área de la base por la altura. Ya vimos cómo calcular el volumen de un cubo y qué es el volumen, ¿sí? Ahora vamos a pasar a cómo calcular el volumen de los prismas. En el segmento anterior vimos que para obtener el volumen también se podía calcular el área de la base y multiplicarlo por la altura, y eso es una fórmula general, un común denominador, la llave maestra para poder entender cómo obtener, más bien las fórmulas para poder obtener el volumen de cualquier prisma. El primer prisma en aparecer es el prisma con base rectangular, y como podemos apreciar aquí tenemos que posee un largo, un ancho y una altura. Por lo tanto, para poder calcular el volumen
de este prisma, vamos a partir de esta fórmula general, esta llave maestra, y me dice área de la base por la altura. Es decir, que lo primero que tengo que determinar es qué forma tiene mi base y saber qué necesito multiplicar para obtener el área de esa base. Vemos que aquí es prácticamente una base rectangular, y para obtener el área de esta base rectangular sabemos que tenemos que multiplicar dos dimensiones, el largo por el ancho. Pero en otras ocasiones también se le puede determinar a este largo como base y a este ancho como altura, pero altura de este rectángulo, para no confundirlo con la altura del prisma. Entonces la fórmula nos quedaría multiplicando área de la base por la altura. Ya vimos que la base es un rectángulo, es una base rectangular, y que para calcular el área de la base tengo que multiplicar largo por ancho, y posteriormente lo multiplicaré por la altura. Es decir, que aquí estamos multiplicando las tres dimensiones, largo, ancho y altura. La siguiente forma que nos aparece es la del prisma con base triangular, y vemos que esta forma tiene lo que viene siendo una base en forma de triángulo, por eso de ahí recibe el nombre de prisma con base triangular o prisma triangular. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la base de lo que viene siendo el prisma o base del triángulo, tenemos la altura del triángulo, ¿sí? Que no es lo mismo que la altura del prisma, y con base a todos estos datos que tenemos vamos a calcular el volumen de esto. Más bien vamos a construir la fórmula que nos va a permitir calcular el volumen de este prisma con base triangular. Así que nuevamente recorrimos a nuestra llave maestra para construir la fórmula del volumen de este prisma triangular, y vemos que aquí es área de la base por la altura. Entonces prácticamente tenemos que determinar la forma de la base y la fórmula que nos permite calcular el área de dicha base. Entonces vemos que es una base triangular, de ahí proviene el nombre, y la fórmula que nos permite calcular el área de esta base triangular o un triángulo es base por altura entre 2. A veces normalmente tenemos aquí una h, pero para no confundir con la altura del prisma, por eso colocamos una a, pero puede ser también una h, ¿sí? Hay quien lo maneja como h1 y h2, pero aquí lo vamos a colocar como una a y aquí como una h. Entonces aquí es base por altura del triángulo entre 2. Entonces prácticamente, como ya tenemos cómo calcular el área de la base, solo nos faltaría multiplicarlo por la altura. Y esta es la fórmula que nos va a permitir calcular el volumen de ese prisma triangular. Base por altura del triángulo entre 2 por altura del prisma. ¡Excelente! Ahora pasamos al prisma pentagonal. Adquiere su nombre porque la base, como podemos apreciar, es un pentágono. Esta base es un pentágono. Así que visualizamos los datos que poseemos. Vemos que tenemos lo que viene siendo la altura del prisma, el lado, ¿sí? Todos los lados del pentágono, recordemos que son iguales, lo mismo con el hexágono, heptágono, octágono, los polígonos regulares. Entonces prácticamente la fórmula que vamos a construir aquí también nos va a servir para calcular el volumen de los prismas con base hexagonal, heptagonal, octagonal, entre otros. De este lado también tenemos lo que es el apotema, que indica esta medida, y es aquella medida en un polígono regular que va del centro del polígono al punto medio de cualquiera de sus lados. Y bueno, como se tiene que multiplicar área de la base por altura, ya vimos que la base tiene una forma de pentágono, una forma pentagonal, y la fórmula que me permite calcular el área de un pentágono es multiplicar perímetro por apotema entre 2, prácticamente porque como todos los lados de un pentágono son iguales, voy a sacar el perímetro, voy a sumar cada uno de los lados, o la medida lo multiplico por los 5 lados. Lo mismo pasa con un hexágono, saco su perímetro sumando los lados, o multiplico la medida por 6. Un heptágono, multiplico su medida por 7. Un octágono, multiplico su medida por 8, y así sucesivamente con el resto de los polígonos regulares. Para la fórmula del volumen vamos a representar el perímetro con una P, al apotema con una A, y aquí podemos visualizar la división entre 2. Prácticamente lo que nos quedaría sería multiplicar por lo que viene siendo la altura. Y ya hemos construido la fórmula que nos va a permitir encontrar el volumen de un prisma hexagonal, heptagonal, octagonal, diagonal o nonagonal, decagonal, endecagonal, dodecagonal, etc. Prismas con bases regulares. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Prácticamente encontramos la llave maestra para construir las fórmulas de los prismas regulares de volumen. Disculpen si en algún momento se me estaba yendo la voz, pero pues es de madrugada y estoy haciendo videos para hacerles llegar y apoyarlos con sus clases a distancia. Son las 4 de la madrugada y espero que realmente les guste este video. Me esforcé bastante.
No olviden suscribirse, darle me gusta y compartirlo para que más personas vayan viendo estos videos y puedan apoyarse. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en un siguiente video tutorial y pónganse shush en matemáticas. Yo soy el profe Luis. Hasta luego. Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte shush en matemáticas.